Esto es Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. ¿Sabías que en Estados Unidos una de cada tres personas está en riesgo de sufrir diabetes? Sí, tú y yo posiblemente estamos dentro de esa cifra. Y es que cada vez más hay casos de obesidad asociados a dietas deficientes y de falta de actividad física. Se ha hecho tan frecuente que hemos normalizado padecimientos como la resistencia a la insulina, la alta presión arterial, el colesterol y los triglicéridos altos, entre otras enfermedades crónicas y degenerativas. Si tenemos que buscar excusas de por qué no hacemos nada para revertir estos padecimientos a sabiendas que puede costarnos la vida, podríamos mencionar el estilo de vida, la falta de tiempo y el famoso estrés, ese estado de preocupación o tensión mental generado como una respuesta del cuerpo ante lo que considera una amenaza. Hoy, en Ecos del Pensamiento, vamos a conversar sobre el síndrome metabólico y su relación con el estrés. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Vilma Magaña, directora del Centro Médico Shekinah, ubicado en Santa Tecla, El Salvador. En los últimos 16 años, ha atendido a pacientes que creían que tenían esta batalla perdida, pero a través de la medicina biológica, ella les ha mostrado nuevas alternativas. Bienvenida a Ecos del Pensamiento, doctora. Gracias, Valentina. Un placer estar con usted, con toda la audiencia que tenemos en este momento, tratando de hacer la diferencia en su vida realmente. Y doctora, la diferencia, esa es una palabra bien importante entre lo que se puede hacer cuando a tiempo se descubren estas enfermedades y cuando ya están en etapas que pueden ser o costarnos, mejor dicho, la vida. Definitivamente, el problema con el síndrome metabólico es que no se identifica. Simplemente, por una parte está la resistencia a la insulina, o luego consultan por hipertensión arterial o por dislipidemias o por estrés, pero no se logra hacer la conexión de todas estas enfermedades y poder llegar al diagnóstico del síndrome metabólico, lo cual retarda el tratamiento que debe de ser integrativo. El estrés realmente es un factor predisponente para poder desarrollar el síndrome metabólico. Como tal, el síndrome metabólico se va a presentar en aquellas personas que tienen un problema de deficiencia en el metabolismo hepático y que no lo conocen. Esta deficiencia hace que no puedan manejar apropiadamente la glucosa, la harina refinada, las grasas, el exceso de todas estas toxinas, glucosa, azúcares refinados. Entonces, cuando tienen esta deficiencia enzimática, hace que progresivamente el paciente se vaya encaminando hacia una resistencia a la insulina, hacia después el colesterol y triglicérido alto. Pero si en el camino estos pacientes están sometidos a altos niveles de estrés crónico, pues entonces el problema se hace todavía más grave. Lo que no se había hecho evidente con el estrés se desarrolla. Quiero comentarle que en realidad en el estrés hay una hormona que es el cortisol que se maneja a dosis muy altas. El cortisol lo que hace es favorecer en nuestro organismo la liberación de la grasa, de los depósitos de grasa hacia las arterias para proveer combustible para responder hacia una emergencia. Pero también libera grandes dosis de insulina, porque el cuerpo se prepara o para huir o para pelear, ¿verdad? Ese es el propósito de la hormona del estrés. Pero eso es normalmente por 15 minutos, 5 minutos, 10 segundos, cuando usted quiere cruzar en la calle y de pronto ve un carro que aparece y usted frena de momento, en ese momento se dispara el cortisol. Pero el problema es que si eso se mantiene 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 24 horas, 3 días, durante un tiempo muy sostenido, prácticamente el cortisol lo que hace es inhibir otras hormonas que son muy importantes, que son las que nos ayudan a manejar el bienestar, como son la oxitocina y la dopamina, porque son antagonistas. Entonces, el paciente no solo tiene una glucosa alta, una insulina alta porque está en estrés y porque está produciendo en su cuerpo un pseudo síndrome metabólico que con el tiempo sí se hace real porque el cuerpo no puede manejar esas grandes cantidades de glucosa ni de grasa. Y al mismo tiempo empieza a disminuir la oxitocina y la dopamina. Estos pacientes adicionales que desarrollan el síndrome metabólico
desarrollan depresión, porque la hormona que les ayuda a mantenerse estables y saludables desaparece y se mantiene predominando el cortisol. Esa es a grandes rasgos la conexión grande que hay entre el estrés y el síndrome metabólico. Doctora, ¿en qué momento tenemos que poner atención a nuestra salud? Porque de pronto hay personas que dicen hay que medir la cintura, hay que poner atención a la cantidad de horas que dormimos, a la hora que nos despertamos, las reacciones de nuestro cuerpo frente a los diferentes sucesos del día, pero de verdad, ¿en qué momento debemos decir necesito hacerme una prueba? Pues en realidad cuando la cintura mide más de 100 centímetros, el perímetro abdominal mide más de 100 centímetros, es una alerta. También cuando comenzamos a tener la glucosa arriba del nivel normal, arriba de 110, ya deberíamos de preocuparnos, porque comienza ya a presentarse la resistencia a la insulina, o cuando se tiene un colesterol arriba de 200 o un triglicérido arriba de 150. Son momentos para preguntarnos en realidad qué está pasando en el cuerpo, porque si vemos que están estos niveles altos, la presión que va hacia arriba y el perímetro abdominal creciendo, lo más probable es que esté desarrollando un síndrome metabólico que lleva de por sí una inflamación articular, muscular, que también favorece más inflamación en todo el organismo y se vuelve un ciclo vicioso completamente. Doctora, usted mencionaba el funcionamiento del hígado como parte importante del proceso del cuerpo. ¿Por qué se habla en muchas ocasiones de sí, desintoxicaciones, pero nunca particularmente del hígado? Bueno, mire, es una bendición, es un aporte de medicina biológica, la función tan importante que tiene el hígado para poder tratar el síndrome metabólico y todos sus componentes, de la dislipidemia, la glucosa alta, la hipertensión, el hipotiroidismo, el perímetro abdominal grande, todo tiene que ver con la función del hígado. El hígado tiene unas enzimas que son las que se encargan de metabolizar la glucosa y de metabolizar la grasa, pero hay ciertos pacientes que por condición hereditaria tienen muy poca de esta cantidad. Y esto hace que precisamente le cueste más al hígado poder desarrollar su trabajo. Entonces, se habla de cualquier otra cosa menos del hígado, pero la piedra angular de todo esto es la desintoxicación del hígado. Comienza primero, es lo que yo hago en la clínica, comienza la desintoxicación del hígado, después la modulación de la inflamación y luego viene la regeneración del hígado. Solo con hacer estos tres pasos disminuye la presión arterial, disminuye el colesterol, disminuye triglicéridos, disminuye la glucosa y se mejora la tiroides. Porque hay un factor que no se conoce mucho, Valentina. El hipotiroidismo está relacionado también con el hígado graso, porque hay una hormona o prehormona que sale a la sangre, pero que tiene que ser activada por el hígado. Sale la T4 que debe ser convertida en T3. Lo que pasa es que se descubrieron en el tiempo en momentos diferentes, pero hoy sabemos que la prehormona tiene que ser activada en el hígado. Y si el hígado está dañado porque es un hígado graso, no puede activar adecuadamente la hormona tiroidea y el paciente desarrolla hipotiroidismo y se le da hormona tiroidea, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es desintoxicar, regenerar y recuperar el hígado para que también esta glándula trabaje bien. Doctor, usted mencionaba la inflamación crónica. ¿Cómo eso va afectando la salud de una persona? La inflamación crónica se produce cuando hay demasiada liberación de ciertas sustancias como el ácido araquidónico, las prostaglandinas. Estas sustancias van a inflamar de la A a la Z, el cuero cabelludo, las arterias, todos nuestros órganos, porque está liberando una sustancia, dentro de ellas las citoquinas, que son las que producen una cascada inflamatoria grande o proinflamatoria, que lo que hace es mantener al cuerpo en hiperreactividad. Entonces, esta inflamación crónica es la microinflamación tisular, que es la base de todas las enfermedades. Dentro de homotoxicología, que es una de mis subespecialidades, es lo que se trata, la inflamación en los microsistemas, porque eso en el tiempo es lo que degenera, por ejemplo, la rodilla. Hablando de la rodilla, tan sencillo, un ejemplo tan práctico. Cuando comienza a inflamarse y que ya el paciente consulta porque le duele, esto tiene años atrás de estarse produciendo el dolor y la inflamación, pero no es solo la rodilla. Por eso se dan medicamentos que llevan bionía,
que son los que nos ayudan, o Rux toxicodendron, que son los que nos ayudan a ir desinflamando no solo la rodilla, sino todo el ecosistema, todo nuestro cuerpo, para que esa cascada se bloquee. Y esta cascada inflamatoria tiene relación directa con el cortisol, con el estrés, que es lo que produce el exceso de esta sustancia. El cuerpo va a tratar de meterla donde sea, y ese donde sea incluye la producción y la formación de factores proinflamatorios, que son las citoquinas. Inflama hasta la vejiga. Son pacientes que continuamente están con infección de vías urinarias crónicas y no se sabe qué pasa. Entonces, cuando vamos a revisar todo su ecosistema, lo que tienen es una inflamación crónica no diagnosticada, que hace que cualquier bacteria que solo vaya de paso encuentre su casa allí. Lo mismo sucede con una gastritis crónica. Se mantiene por el mismo estrés inflamado el estómago, el Helicobacter va a llegar por ahí, va a encontrar su nicho favorable, pues ahí se queda a vivir. Pero el problema no era el Helicobacter, era la condición inflamatoria que tenía en ese momento el estómago. Por eso es importante controlar y modular la inflamación. Dentro de las terapias debe de darse un medicamento que incluya la modulación de la inflamación. Doctora, ¿cuáles son esos hábitos que tenemos en la actualidad que no nos ayudan a manejar el cortisol? Mire, el primero que yo voy a mencionar es la adicción al azúcar. El cortisol, como se produce durante el estrés, el cerebro pide algo que le baje el cortisol. Entonces, el azúcar lo engaña, porque cree que en su cerebro hay en ese momento liberándose la oxitocina o la dopamina, pero es falso. Es una, es una simulación de lo que, el beneficio que hace la oxitocina. Entonces, como se engaña el cerebro con el azúcar, el paciente quiere más. Y entonces siente la necesidad de comer dulces, de comer donas, pan francés, postres, paninis, todo aquello que le pueda producir en el cuerpo algo de glucosa, las bebidas carbonatadas, todo lo que lleve azúcar, el cuerpo lo pide, pero lo pide por eso, lo pide el cerebro. Después que se tienen esas grandes y grandes cantidades de azúcar, termina produciendo resistencia a la insulina. Entonces, el primer factor que nos limita es el alto consumo de azúcares. Entonces, hay que ir quitando todos los azúcares refinados y sustituirlo por por fruta, ¿verdad? Que es una glucosa saludable, una fructosa. También son las harinas. Toda la harina refinada produce un efecto inflamatorio. Obviamente que principalmente es en el tracto gastrointestinal, pero se extiende a todo nuestro organismo. Ahí van los postres, va el pan, va la pizza, va la hamburguesa, todo lo rápido que encontramos, porque en la vida tan ajetreada, pues hay que llevar a los niños, ir al trabajo, no hay tiempo de hacer desayuno, pasamos llevando a otros lugares de comida rápida. Entonces, eso es lo más rápido que tenemos, los azúcares y las harinas refinadas. Y el tercer elemento son las grasas, que igual van en esos alimentos que menciono. Y no debemos de dejar de lado tampoco un principio muy básico para mí. En realidad, las frutas también se están abusando. Entonces, cuidadito también con el consumo de fruta. Entonces, en primer lugar es la nutrición. En segundo lugar, la falta de ejercicio. Es que no tenemos ejercicio, tiempo para el ejercicio, trabajamos X cantidad de horas y eso realmente es algo que está agobiando a las personas porque no es un invento, nosotros los podemos ver cuando me platican a mí las horas que tienen de trabajo, la actividad que hacen en el trabajo, pues yo digo, Dios mío, es un pecado decirle que haga más, más ejercicio porque ya de por sí su trabajo es pesado, ¿de dónde van a sacar energía? Y luego el tercer elemento que usted lo mencionaba hace poco, las horas de sueño. No se duerme apropiadamente, deben de ser por lo menos 8 horas normales de sueño, pero estamos hablando 9 de la noche, 10 de la noche, lo más 5 de la mañana, pero hay un ciclo circadiano muy trastornado. Esta alteración nos lleva a desayunar tarde a las 9 de la mañana, almorzar a las 3 de la tarde y cenar a las 9 de la noche. Entonces se duermen a las 11 o 12 de la noche. Entonces es todo un trastorno que aparentemente no se puede ordenar, pero sí se puede. Usted no me dejará mentir, los restaurantes empiezan a abrir a las 9 de la mañana para desayuno, porque antes de esa hora no hay, a menos que sea comida rápida, de lo que estamos hablando, porque el hábito es desayunar tarde, almorzar tarde, cenar tarde. Entonces yo empezaría sugiriéndoles eso, ordenen sus horas de alimentación, ordenen las horas de sueño, ordenen lo que van a comer, quiten hasta donde sea posible harinas, azúcares refinados, que es lo que inflama muchísimo, la grasa, las bebidas embotelladas,
y los energizantes. ¿Y el Aquí nos manejo de vamos las a... emociones, doctora? El manejo de las emociones es importante, poder encontrar forma de canalizar el estrés. Yo he comenzado a trabajar una parte muy valiosa con mis pacientes. El estrés mata a las personas. Entonces, una manera de contrarrestarlo para poder liberar lo que contrarresta el cortisol es la dopamina y es la oxitocina. Son las hormonas del amor. Entonces, busquen relación. El ejercicio les cuesta hacerlo, busquen relaciones que realmente les conecten, que realmente les hagan sentir amados, porque estas dos hormonas son las que bajan el cortisol, hablando de las emociones. Por eso se deprimen, por eso tienen ansiedad, por eso tienen hasta trastorno por estrés postrauma. Entonces hay que ayudar a las personas, busquen conectarse verdaderamente, no solo en redes sociales. Necesitamos la conexión personal, el trato humano, el sentarse a platicar, el contar sus experiencias genera oxitocina, libera oxitocina. El tener el abrazo, el beso en las parejas, en los amigos, en las amigas, en los hijos. Hay que buscar el contacto físico y el contacto social, de verdad de relaciones que les conecten en forma profunda. Yo sé que es muy difícil, pero en los trabajos se puede lograr. Generar ambientes de trabajo saludables, buscar ser amigos de los compañeros de trabajo, porque el practicar el día a día genera también esa hormona con los clientes que están atendiendo. La atención al público debe ser buscando conectarse con la persona que se está atendiendo. Actualmente, gracias a esto, estamos perdiendo el contacto social, porque todo se hace en línea. Cuando tenemos a una persona enfrente, Dios mío, ¿cómo le hablo? Necesitamos recuperar eso, porque eso baja el cortisol. Por lo menos si no pueden hacer mucho ejercicio, traten de caminar cuando dejen su carro en los parqueos, déjenlo lo más lejos que puedan de la entrada o del trabajo, para que esos minutos caminen, hacer un poco más de ejercicio, para ayudar a modular un poco el estrés y bajar un poco la ansiedad que los pacientes manejan. El síndrome metabólico está asociado a depresión, ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. Entonces necesitamos obligadamente lo antes posible ayudar a las personas a que bajen estos tres tipos de emociones negativas. Doctora, y es que de pronto escuchamos que alguien tuvo un infarto, tuvo un accidente cardiovascular y la gente dice, pero se veía muy bien, era una persona joven y además son, digamos, momentos en donde muchas personas pierden la vida. No hay una segunda oportunidad y si la hay, deja también consecuencias. Sí, yo he tenido muchos pacientes que gracias a Dios han sobrevivido a ese tipo de, pues, de enfermedad o de eventos catastróficos, pero quedan con secuelas. Quedan paralíticos de la mitad de su cuerpo o el corazón queda muy débil, ya no pueden realizar actividades como antes. Entonces, la verdad es que hay que tratar de ordenarnos la vida. La prioridad, ¿cuáles son nuestras prioridades? Yo entiendo la necesidad del trabajo porque hay que producir, yo lo sé, pero necesitamos ordenar las prioridades. La salud no se devuelve, la vida no se devuelve. Entonces necesitamos dejar de darle al cuerpo sustitutos en la comida y darle verdaderamente lo que necesita. Lo que pasa, Valentina, es que el estrés produce un vacío. El vacío se produce en algo que se llama plexo solar, que está debajo de las costillas, inmediatamente abajo. Ahí se siente un hueco. Entonces, ese hueco la gente trata de llenarlo con adicción a la comida, adicción a las redes sociales, adicción a la cafeína, adicción a las bebidas energizantes, adicciones al licor, adicción a lo que sea, que hace que la salud se vea perjudicada en un afán de llenar ese vacío. El azúcar, como ya les dije, no lo va a llenar nunca. Son las relaciones las que van a llenar ese vacío. Hoy día, pues los matrimonios no duran mucho, la familia está bien desquebrajada, entonces hay que tratar de ver cómo creamos en los lugares de trabajo ambientes de conectividad. Es importante el conectarnos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Esta ha sido la entrevista con la doctora Vilma Escobar. Ella está ubicada en Santa Tecla, en El Salvador. Y en la caja de nuestras redes sociales voy a dejar la información para que puedan contactarla y para que puedan conocer más de su experiencia, de su trayectoria y del arduo trabajo que día a día realiza con mucho amor en su clínica. No solo ella,
sino que también todas sus colaboradoras. Lo digo por una experiencia personal y familiar en donde el trato ha sido increíble, insuperable. Así es que le agradezco, doctora, por habernos compartido su tiempo y su experiencia. Espero que pronto nos pueda acompañar nuevamente. Gracias a usted, Valentina, con mucho gusto. Un cálido saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y siempre acuérdense de cuáles son las prioridades. Es Dios, son ustedes y la familia. El dinero y el trabajo es importante, pero no es lo más importante. Hay cosas que Un el dinero gusto. no puede comprar. No, así es. Un Y gusto bueno, saludarla. recuerden compartir este podcast, este episodio que se ha hecho con mucho amor para todos ustedes y de verdad que tenemos que tomar conciencia sobre la prioridad que es nuestra salud y nuestra vida. Si Dios nos lo permite, será hasta la próxima. Esto ha sido Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia.